Decía que la historia de la locura es la historia del poder, porque hace falta poder para contenerla. Es decir, hace falta poder para imponer una normalidad. ¿Qué es un loco? Si lo miramos desde la medicina, pues entonces es la psiquiatría la que establece, digamos, su catalogación, y son muchísimas las variedades de conductas que se salen de la normalidad, ¿no? Habrá momentos donde uno se pueda considerar loco y a lo mejor es simplemente por un episodio X en su vida, pues como comentamos, por ejemplo, una separación y tal, que tiene un episodio depresivo grave, luego se curan, o cómo se percibe eso. Sí, bueno, igual que cualquier otra enfermedad, ¿no? Lo más prudente es entender los trastornos mentales en tres ejes, ¿no? Uno biológico, otro psicológico y otro social. Es imposible separarlos. En los últimos tiempos que además se tienden a fabricar síndromes nuevos con tratamientos diana para patologías, muchas de ellas inventadas por modas de nuestro tiempo, ¿no? El TDAH es una etiqueta que se le coloca hoy a tantísimos chavales inquietos, traviesos, que todos hemos conocido y hemos compartido con ellos en las escuelas. Medicar todo eso, que tiene sus efectos secundarios, es esclavizar a la gente, y solo hay alguien que se beneficia ahí, que es farmaindustria. Bienvenidos a un nuevo episodio en El Otro Extremo. El episodio de hoy os va a gustar porque el invitado es muy especial. Tiene una vastísima experiencia en un campo específico que creo que os interesa hoy en día a todos, que está muy de moda. ¿Cuál es el campo, os preguntaréis? El campo es la psiquiatría. Hoy vamos a hablar de salud mental, de la historia, del tema de manicomios, de cómo evolucionó el tema de los locos, en general la visión sobre ellos en el mundo actual. El invitado es licenciado en medicina, también en filosofía, doctor Cándido Polo Griñán. Muchas gracias por venir. A vosotros. La primera pregunta, me gustaría empezar. ¿Cómo empezaste en el mundo de la psiquiatría? Bueno, pues lo primero que tuve que decidir cuando era estudiante de bachiller es si me inclinaba por ciencias o por letras. Y me costó mucho esa decisión, así que terminé por tratar de formarme en ambas orientaciones, ¿no? Y en la medicina encontré la posibilidad de que los dos campos se juntaran, ¿no? Sobre todo el contacto con el hombre, ¿no? Con el hombre sufriente, que es lo que nos da el sentido a toda la profesión médica, ¿no? Y dentro de eso, la que más me interesó, porque en cierto modo era la disciplina que aunaba esas dos inquietudes, pues era la psiquiatría, el conocimiento del hombre. Qué interesante. Y en la psiquiatría, ¿en qué momento empezaste a estudiar la historia? Porque, o sea, ¿te gustó el tema de la psiquiatría? O sea, del trato... Bueno, te gustó, mejor dicho, al revés, ¿no? ¿Viste algún desequilibrio ahí como para querer indagar un poco más de dónde viene todo eso? ¿Cómo fue? Bueno, a mí realmente lo que me apasionó desde siempre es la historia de la locura. La locura entendida como conducta humana y social, psicosocial, que cuestiona el orden público, el orden. Entonces, no sé, hay un historiador que decía que la historia de la locura es la historia del poder, porque hace falta poder para contenerla. Es decir, hace falta poder para imponer una normalidad que en cada sistema social se da como válido. Y, en consecuencia, los sujetos que se salen de ese carril de la normalidad pues son los potencialmente personas capaces de caer en algún tipo de desequilibrio y eventualmente recibir ayuda, sea en un primer plano desde la consulta médica o psicológica, o sea a través de las instituciones ya bajo hospitalización, sean las unidades de agudos o sea el hospital psiquiátrico, que es el heredero actual del manicomio clásico. Y si tuvieras que definir a un loco, o sea, ¿qué es un loco? ¿Cuál es la definición de un loco?
Bueno, si lo miramos desde la medicina, pues entonces es la psiquiatría la que establece, digamos, su catalogación, y son muchísimas las variedades de conductas que se salen de la normalidad, ¿no? Si lo miramos desde el derecho o desde la filosofía, pues hay otro tipo de respuesta, ¿no? Generalmente en nuestro tiempo se confía en la medicina y concretamente en las disciplinas de la conducta humana, de la psiquiatría, psicología, el trabajo social, las neurociencias, en fin, hay un campo infinito, pero podríamos sistematizarlo en 3 ejes. Yo, por lo menos a lo largo después de más de 40 años dedicado a la psiquiatría pública, porque yo siempre me he dedicado de manera exclusiva a la pública, pues yo creo que lo más prudente es entender los trastornos mentales en 3 ejes, ¿no? Uno biológico, otro psicológico y otro social. Es imposible separarlos porque hay personas que efectivamente hay un problema orgánico o médico que es el prioritario, ¿no? O sea, personas que tengan alguna patología neurológica, pues estos tienen más implicación en las disciplinas de neurociencias para abordar esa patología. Otras personas no tienen nada de eso, pero sufren enormemente por problemas psicológicos, sea de relación interpersonal, sea por el paro, sea por rupturas sentimentales, y pueden tener cuadros depresivos mucho más graves que el que tenía, por ejemplo, un cuadro bipolar, ¿no? Porque pueden cometer intentos autolesivos. Ese sería el segundo plano psicológico. Y el tercero, que es el social, pues evidentemente no podemos separar el equilibrio del ser humano de si tiene cubiertas sus necesidades básicas, si tiene vivienda, si tiene trabajo, si tiene la vida que a él haya elegido como modelo de vida, sea familiar o sea comunitaria. Combinando esos 3 ejes se explica que luego a alguien se le ponga la etiqueta de loco, entre comillas, que es una palabra que antes resultaba muy ofensiva. Yo recuerdo que en otro tiempo, a pesar de la popularidad del término, pues muchas madres se molestaban mucho, muchos padres también, porque a su hijo no le gustaba que dijeran, este está loco. Claro, hay toda una historia caricaturesca de la figura del loco, del sujeto anormal, que se comprende que eso resulte ofensivo, ¿no? Pero, sin embargo, en nuestros días, algunos colectivos, ellos mismos lo reivindican. No quieren palabras de contenido ambiguo. No aceptan que les digan paciente psiquiátrico o enfermo mental. Prefieren que le digan, por ejemplo, hay grupos que se llaman orgullo loco, ¿no? Es decir, reivindican. Claro, es que cuando hablemos de esto, es interesante ver que, aparte del enfoque médico o social o desde el derecho, a mí me parece que un rasgo característico en nuestro tiempo es el protagonismo que están tomando los colectivos sociales que toman conciencia de cómo se les ha tratado a lo largo de la historia. Incluso pasan muchos de ellos de asumir esa condición de paciente, y más bien buscan la ayuda mutua entre ellos. Y es una labor muy interesante porque digamos que el paciente ahí se despoja de esa condición pasiva para tomar iniciativas de todo tipo, de ayuda mutua, de colaboración en talleres, de manifestarse en contra de instituciones que agredan sus derechos. Igual que hay en otros campos, de identidad sexual y demás. A mí me parece que esa tarea es muy importante porque a muchas personas les da fuerza, les da un camino de apoyo. Claro, dejan de ser víctimas, ¿no? Y se vuelven un poco, toman un rol activo en lo que es defenderse, pues, de las injusticias que vean ahí. Exacto, sobre todo gente que ha sufrido internamientos involuntarios, gente que ha sufrido la violencia del manicomio, gente que ha recibido tratamientos lesivos, pues eso no lo olvidan nunca,
No quiero decir que todos estén en el mismo nivel, porque hay personas que están eternamente agradecidas de haber llevado un tratamiento antidepresivo que fue eficaz y que les ayudó a recuperar su gana de vivir, ¿no? Pero hay que respetar también a estos otros que han soportado el estigma, la violencia, las etiquetas y los tratamientos, que muchos de ellos son claramente lesivos. Y cuando hablamos de los locos, me imagino que no siempre son permanentes. O sea, habrá momentos donde uno se pueda considerar loco y a lo mejor es simplemente por un episodio X en su vida, pues como comentamos, por ejemplo, una separación y tal, que tiene un episodio depresivo grave, luego se curan o cómo se percibe eso o Sí, mejoran. sí, bueno, igual que cualquier otra enfermedad, ¿no? Pero claro, hay un catálogo de psicopatología tremenda y sobre todo en los últimos tiempos que además se tienden a fabricar síndromes nuevos con tratamientos diana para patologías, muchas de ellas inventadas por modas de nuestro tiempo, ¿no? Pero en el término loco, es decir, en un momento dado la persona que pierde su equilibrio y su estabilidad y llega a sufrir y necesita ayuda especializada y de los demás, pues no, evidentemente no todo el mundo lleva el mismo discurso, ¿no? Entonces, claro que una persona puede caer una y más veces y recaer y por tanto lo responsable es saber pedir ayuda, saber elegirla, porque hoy día hay un abanico grande, hay gente que no quiere psicofármacos, pero sí que acepta una psicoterapia, sí se le puede ofrecer desde el sistema, porque claro, otra pro- otra problemática que se deriva de aquí es quién puede y quién no y dónde se recibe ese apoyo psicoterapéutico en un gabinete privado. El sistema social público, pues claro, tiene limitaciones de personal y sobre todo porque cada día se traducen como problemas psicopatológicos cuestiones de orden laboral o relacional, ¿no? Es decir, cuánta gente, no sé, sale mucho el tema del abuso, el abuso sexual, el abuso laboral, el acoso, es decir, cuánto de eso sufre mucha gente a diario en sus empresas, ¿no? Y lo pagan muchas personas en forma de insomnio, en forma de ansiedad, en forma de somatizaciones. Pero no son locos, me refiero. Son personas que tienen cierta patología, vamos a decir, psicológica o psiquiátrica, no sé cómo. Bueno, también hay quien llega un día y tira al jefe por la ventana o se tira él mismo. Es decir, claro, el término loco, como decimos, es relativo, ¿no? Para nosotros el loco clásico es el loco de manicomio, o es el loco incomprendido. Sí, sí, claro. Bueno, pero es que en eso, si la historia de la locura es la historia del poder, la historia del manicomio es digamos, la figura emblemática del escenario donde se da ese combate entre razón y sin razón, ¿verdad? Y esto no es lo mismo en el siglo XXI que era en el siglo XIX o en la era en la que aparecen los primeros manicomios, ¿no? Entonces, claro, tenemos que pensar que en otro tiempo, bueno, sin ir más lejos, en Valencia, que presume de que aquí se fundara el primer manicomio del mundo, cosa que es un mito, pero bueno, nos sirve sobre todo nos sirve porque se conserva toda la documentación de las 4 instituciones públicas que se han ocupado de atender a la locura. Primero la caridad, después la beneficencia y después ya la seguridad social. En estos 6 siglos hemos visto de todo. ¿Por qué? Porque en cada época el sistema social tiene una escala de valores y son los que impone a través de las instituciones. El hospital, el asilo, la justicia, el derecho, la medicina, y en la medida en que la ciencia ha permitido ciertos avances, pues se ha hecho también más llevadera la situación siempre dura del internamiento forzoso, ¿no? Pero claro, en cada época tenemos que comparar, porque antes del manicomio, ¿qué trato se le daba al loco? ¿Eh?
Pues sencillamente estamos hablando de la época de la caza de brujas, del exterminio, de las personas que acababan en la hoguera o sufrían un tormento público porque la sociedad proyectaba sus prejuicios irracionales sobre esos chivos expiatorios. Entonces, volviendo a tomar el ejemplo de Valencia, que es un excelente escenario para hacer este tipo de reflexiones históricas y además bien documentadas, pues el mérito que se atribuye, por ejemplo, al padre Jofré en 1409, cuando él va hacia la catedral y ve una escena de a un loco que lo están apaleando y maltratando toda la morralla callejera, pues él se interpone y lo defiende y aprovecha para, al llegar a la SEU, pues suelta un sermón que conmovió a la burguesía valenciana de la época. Eso es conocido, ¿no? Bueno, yo creo que el mérito principal ahí no es si era el primer manicomio del mundo, si era el primero de España, eso no es lo relevante. Ahí se pasa de la demonización tradicional del loco a la santificación. Es decir, ya no es alguien portador de todas las maldades que la gente atribuía al extranjero, al desarrapado, al enfermo, ¿no? Al extraño. Entonces, es más bien una persona que tiene necesidad de apoyo desde la caridad. Y por eso se crean los manicomios, ¿no? Pero en principio eran asilos, eran lugares donde se les ofrecía higiene, alimentación y unos días y tal. Y luego, claro, eso ya atrae a que mucha gente que estuviera en esa necesidad y que no fueran necesariamente oriundos de Valencia, pues se fueran incorporando, porque claro, hacía una función esta institución al mismo tiempo carcelaria y asistencial. Y esa es la historia del manicomio. Entra la gente o para que no hagan daño o no se les haga a ellos. A unos se les protege a la brava. Celdas de castigo, cadenas, malos tratos, represión física. A otros se les da la oportunidad de ganarse, digamos, su asistencia. Ayudan en el hospital, ayudan pues en las cocinas, en la limpieza, en los gallineros. Una forma de integrarlos, ¿no? De alguna manera. Y no solo eso, y esto ya es mérito de la Iglesia, o sea, los van sacando fuera, los sacan fuera ridículamente vestidos de arlequines, ¿no? En Valencia con unos colores característicos, amarillos y azules, y entonces en cada parroquia había asignados sus locos, pero no recibían malos tratos, al contrario, lo que se buscaba así es que la gente se apiadara, es decir, pues se buscaba la conmiseración y la limosna. Entonces, es distinto, a un loco se le saca afuera como ejemplo de la función social del hospital y al otro ni se le ve por estar reprimido, encerrado. Entonces, claro, con el tiempo eso va tomando popularidad y participan en las ceremonias civiles y religiosas. Entonces, cuando aparece en fin, los locos de Valencia, la comedia de Lope de Vega, todo esto, es ya, digamos, el triunfo del reconocimiento de esa visión paternalista, tutelada por la Iglesia y normalizada por el poder. Tengo una pregunta relacionada un poco al poder y a la psiquiatría. Porque sé que hubo un momento histórico que me imagino que será un momento oscuro o vamos a decir turbio de la psiquiatría donde se patologizaba a la disidencia política, ¿no? Y se encerraba gente obviamente por ser de la parte contraria. ¿Cuándo se vivió ese momento? ¿O realmente se abusó tanto o no fue tanto en la historia? Bueno, a raíz de lo que estábamos comentando antes, en la participación masiva del loco en las fiestas degenera en una especie de burla colectiva, porque las figuras de los locos sí eran permitidas. En cambio, la subversión de roles sexuales, eso lo perseguía la Inquisición. Tuvimos 4 siglos de Inquisición en España. Y esos son los que se encargaban de decir lo que era normal y lo que no. Entonces,
era muy popular la figura del loco que se viste de mujer y la mujer que se viste de hombre. Y eso era bien visto en los carnavales, ¿no? En los carnestoltes. Y no solo eso, es que en la época de los Austria, pues tenían todos sus bufones y sus locos graciosos que los seleccionaban en los manicomios principales, que eran el de Valencia y el de Zaragoza, eran los más poblados. Y entonces hasta los aristócratas imitaban a los reyes en traer ese tipo de personajes en su compañía para divertirlos con sus ocurrencias. ¿eh? Sin ir más lejos, en las bodas de Felipe III habría el desfile que se hicieron aquí en Valencia, pues creo que eran 2 docenas de parejas de locos y locas haciendo payasadas por la calle. O sea, luego, esa integración es la festiva, es la benévola. La otra era la del trabajo, la de adquirir un reconocimiento social a costa de pues su bondad o su utilidad en la institución, ¿no? ¿Y cómo se evalúa si un loco puede integrarse y convivir con las personas, o sea, con la sociedad, y cuándo no? O sea, Bueno, los que ¿según no, qué criterios? evidentemente es que estaban encerrados. Como no había tratamientos más allá de los tratamientos médicos de época, que eran, pues eso, infusiones relajantes o al revés, tónicos y cordiales para los que estuvieran deprimidos, pues eso estaba en buen recaudo. ¿eh? No había tratamientos como los que podemos tener hoy, que ayudan con cierta eficacia, ¿no? Pero ¿y hoy en día? Bueno, hoy en ¿Cómo día se evalúa? O sea, ¿hay gente que realmente no puede convivir en la sociedad por cierta patología que pueda tener, o ya integramos a todo el mundo? A ver, insisto en que hay un catálogo muy extenso de Claro, conforme, de patologías, por conforme los supuesto. pacientes estaban ingresados, la medicina que se encargaba de los manicomios, que ya en el siglo XIX es la psiquiatría, los primeros alienistas, pues son médicos, mitad filósofos, mitad médicos con recursos justitos, pero que se van dedicando a observar, a estudiar, a clasificar, ver cómo se agrupan a unos pacientes u otros, ¿no? Y eso surge en los manicomios, no en las facultades de medicina. Sí, pero me refiero, ¿hoy en día se aísla a ciertas personas? A ver, Pero imagínate por trastorno de psicopatía, yo qué sé, con agresividad, episodio de agresividad. estamos hablando quizá más hacia la figura del trastorno de personalidad, que son las psicopatías clásicas. La figura del psicópata es la que más se acerca a esa potencial criminalidad o peligrosidad social, y claro, eso va al amparo de una ley que es la que se encarga de velar por esos derechos y de poner límites, ¿no? Pero es que las psicopatías o los trastornos de personalidad en nuestro tiempo se agrupan en 10 categorías distintas. El peor de los cuales quizá es el trastorno límite de personalidad, que es el que tiene mucho éxito en las pantallas cinematográficas porque es un personaje que da mucho juego desde el punto de vista de las perversiones, de la maldad. Ya a un sector bastante grande de la población le gusta ver películas de terror y compartir ahí ese tipo de riesgos con el alivio que siente uno al acabar la película, ¿no? Pero bueno, pues lo que estábamos hablando antes, yo creo que se puede decir que desde que nace la psiquiatría, pues claro, llevamos 200 años, ha habido una serie de tratamientos, ¿no? La ciencia moderna había empezado en el siglo XVII, pero en este campo concreto, hasta que se segrega la psiquiatría de la medicina, pues ahí está a caballo entre la neurología, hay médicos de una orientación más somaticista, más organicista, y otros de una manera más cercana pues, a lo que después sería el psicoanálisis, ¿no? O sea, orientaciones psicológicas y orientaciones neurológicas, ¿no? Ahí, claro, tenemos que hablar de Freud, porque él, a fin de cuentas, era un neurólogo que se propone diseñar una psicología para neurólogos y desemboca al final en el psicoanálisis, ¿no? Pero él tenía una sólida formación
como neurólogo, ¿no? Y así se va desarrollando, en unos casos no son igual que otros, ¿no? Hasta llegar, pues, las sucesivas clasificaciones internacionales de enfermedades y en los últimos tiempos el modelo norteamericano de los DSM-3, que es un manual estadístico realmente que yo personalmente no me ha gustado nunca. Yo siempre he procurado seguir la CIE 9, luego la CIE 10, que era un poco, pues, se nutren mutuamente. Son Pero manuales de diagnóstico, ¿no? sí, sí. Los DSM a mí siempre me han parecido muy americanos, muy más pensados en la estadística y en los síntomas diana y en criterios y protocolos para ver a partir de cuándo esto es así o no. Hablemos de trastornos de la identidad sexual o como si hablamos de trastornos alimentarios y según ellos pretenden también establecer una especie de modelo universal para todos que yo en la práctica no lo he podido constatar. Lo que ocurre es que ese sistema es muy poderoso y como enseguida las administraciones lo dan por bueno, pues tú delante del ordenador, un gran enemigo que se interpone entre paciente y clínico en la intimidad del despacho, ¿no?, de la consulta, pues a poco te descuides te ves encarrilado a que esa visita tiene que terminar con uno de esos diagnósticos y con un tratamiento que van de la mano, ¿no? Y hay que cuestionar siempre ese tipo de monopolios, ¿verdad? Claro, de dónde viene el interés, ¿no? Y para qué razones. Pero ahí no es para alimentar un poco el tema de las, bueno, farmacéuticas, el tema de medicar directamente, no tanto mirar a lo mejor la raíz del problema, sino medicar lo que es el síntoma que tenga el paciente, ¿no? Y ya está. Y, bueno, como no tiene el síntoma, no hay problema, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Sobre todo en tema de curar. ¿Realmente la psiquiatría cura las patologías? ¿O simplemente, pues, ayuda a paliar un poco los efectos, pero no, como tal, no cura nada? La psiquiatría tiene la responsabilidad de atender ese tipo de patología, es la que nos encomienda el sistema y la rama de la medicina que se ocupa de esto, ¿no? A veces de una manera artificial, porque todos sabemos que muchos problemas no sabemos por qué caen en nuestras consultas, ¿no? Hay personas que se ven de repente ingresadas en el hospital o en su tiempo en el manicomio y no había una razón clínica. Luego ya lo demás sale forzado, ¿no? Es decir, evidentemente la psiquiatría es una disciplina de poder, porque tiene el especialista en sus manos la posibilidad de limitar incluso la libertad de la persona. Por supuesto, recurriendo al juez, pero su criterio clínico es el que va a darle soporte al juez para que decida si tiene que estar X semanas o salir o no salir y demás, ¿no? Luego, cada caso es diferente. El paciente deseado es el que llega y pide ayuda al médico y uno encantado de tratar de conseguirlo, sea con fármacos, sea con apoyo psicológico, o sea con ingreso, o sea como sea. Dentro de eso, pues claro, hay una gama de tratamientos muy diferente y que han dependido según la evolución de la ciencia. Es decir, que a principios del siglo XX, por ejemplo, que es cuando aparecen en el primer tercio pues las grandes orientaciones de tratamientos de shock, ¿no? El cardiazol, la insulina, incluso se empleaban, no sé, la malarioterapia, que era así de claro, era inocular el paludismo a un paciente porque en ese acceso febril controlable, pues de pasos desaparecía a lo mejor la ideación autolítica o agresiva, ¿no? Es decir, se daba por bueno algo menos malo que lo que tenía, ¿no? Sí, bueno, el tratamiento es bárbaro empírico, como decía un especialista muy partidario de ello, pero lo tenía muy asumido, ¿no? Así hasta que aparece, por ejemplo, el electrochoque, ¿no? Que también ha estado muy denostado, porque claro, se asocia inevitablemente, sobre todo por la parentela esa que hablábamos de la pantalla cinematográfica. Parece más bien una sesión de tortura.
sobre todo porque se empleaba en un tipo de régimen totalitario y otro. ¿Sí? ¿Pero se sigue usando o no? ¿O ya no Sí, existe como otra tal? vez, claro que se usa, pero sí, igual. Se abusó en el nazismo, se abusó en el Gulag soviético, porque se empleaba, era muy eficaz y barato para los disidentes. Luego, ¿qué enfermedad mental había ahí? Era la disidencia. Claro. La disidencia ideológica. Luego reprimían a esas personas en campos de concentración. Y sin irnos allí, en nuestro propio país, en el franquismo, pues ahí tenemos a Vallejo Nájera, que era pues un psiquiatra militar, que fue el jefe de la psiquiatría del bando nacional y se permitió incluso experimentar en sus gabinetes con los, por ejemplo, con los brigadistas internacionales. Eso ¿no? te quería preguntar. Respecto, o sea, ¿cuál fue la época más o menos bueno, en términos históricos, donde, bueno, digamos la época oscura de la psiquiatría, donde se abusó un poco de la libertad de experimentar y hacer como cosas un poco turbias o amorales que, bueno, que hoy en día serían amorales? Ahora recogeremos el tema de la moral también porque no se puede separar. Pero, por ejemplo, acabada la guerra, Vallejo Nájera, que tenía acceso directo al caudillo, pues consiguió convencerlo un poco aparte de hacer estos experimentos con ciertos colectivos, ¿no? Como eran los brigadistas internacionales o las mujeres reclusas en la cárcel de Málaga, ¿no? En el primer caso 300 enfermos, o sea, perdón, 300 brigadistas recluidos en San Pedro de Cardeña, y entonces se pasaban cuestionarios para estudiar la biotipología y tratar de... Siempre se partían de prejuicios, como si todos fueran prácticamente borrachos y aventureros y drogadictos, y no se consideraba que eran militantes, sindicalistas, judíos, es decir, gente que venía porque tenía conciencia de clase y sabía lo que se estaba jugando Europa. Porque la Guerra Civil Española, que parte de un golpe de Estado, no es más que la antesala de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí se ve muy clara la connivencia de la psiquiatría con el poder. En ese otro colectivo, es decir, si estos ideólogos pensaban que las milicianas eran personas degeneradas, prácticamente las emparentaban con los oligofrénicos y con las prostitutas, pues ya cuando se parte de ese tipo de prejuicios, pues cualquier cuestionario que apliquen, ya las conclusiones las han sacado de antemano. No, eso no tiene nada de científico. Y sin embargo, lo vendían como que ahí estaban los datos que demostraban eso. Primero te pongo el diagnóstico y luego ya me invento el porqué, ¿no? Del diagnóstico. Si yo intuyo que desde la Revolución Francesa para acá, pues todas las masas y el populacho que va por la calle pues son degenerados, que tienen tal, y además en su familia han sido siempre rojos y tal, pues, les cuadra todo, claro. Tenía que explicar qué es lo que les cuadra a ellos, porque en el caso de Vallejo y sus colaboradores, lo que tienen es un delirio eugenésico muy parecido al del nazismo, por ejemplo, ¿no? Solo les diferenciaba que también tenían otro tanto digamos, de moral católica, con unas convicciones fanáticas. Pero claro, esta gente se encontró todo el poder en sus manos. A Vallejo le nombran el primer catedrático de la psiquiatría española, con lo cual todos los colaboradores que le siguen son de su perfil. Por no hablar de esa sumisión pelotaria a este tipo de personajes, ¿no? Entonces, claro, son todos de la misma cuerda. Y en el caso de Vallejo, pues ocupó realmente hasta los años 60, en que le toma el relevo López Ibor, igualmente partidario de la misma moralina nacional católica del franquismo. Entonces, hablábamos antes, ¿cuál es el patrón de normalidad? ¿Cuál era el patrón de normalidad en la España de Franco? Pues la moral nacional católica. Por tanto, ahí ser normal era pues ser
una mujer de familia que se dedique a los suyos, no, por supuesto que no trabaje, que no administre ni tenga propiedades, pero para eso está el marido, que es el que lleva el sustento a casa, y que respete el orden familiar, ¿no? E incluso se le puede hacer la vista gorda si el marido comete adulterio, pero la mujer no. O sea, eso es el castigo supremo, ¿no? Entonces, ese es el modelo de normalidad. No son patrones estadísticos ni científicos, son patrones. Bueno, en el año 52 el Papa Pío XII inaugura congresos de especialistas de histopatología, se permite hablar sobre la psicocirugía, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el alma había sido territorio tradicional de la Iglesia desde San Pedro, ¿no? Entonces, aparecen especialistas que ya tienen cada vez herramientas científicas más poderosas. Y él discute fundamentalmente dos tratamientos que son opuestos. Uno, la psicocirugía. Le parece que ese es el terreno sagrado del alma y ahí ¿qué sentido tiene que entre el bisturí? ¿Y cuál? O sea, Porque ¿qué es la además producía psicocirugía? efectos secundarios en personas que quedaban con algún tipo de secuela neurológica o alguna tara. Pero, Y por ejemplo, claro, lo que es la lobotomía también era ese tipo de... claro. Era La eso, ¿no? lobotomía, la leucotomía transorbital, que también la vemos en muchas películas, es decir, ahí no se puede entrar con el bisturí, con la excusa de que puede haber, pero sin embargo, había científicos que eran tan católicos como el Papa, ¿no? Más apostólicos y más romanos, ¿no? Y la otra terapia que le molesta mucho a la Santa Sede es el psicoanálisis, que no toca bisturí, pero Claro. se abusa de que sexualiza mucho al hombre y eso le da un rango de bajeza. Es decir, el Papa se atreve a decir que ni una terapia, ni el otro extremo, porque compiten con su sagrado ministerio de los sacerdotes. Pero fíjate que en parte acabaron teniendo razón, porque fíjate, la lobotomía se acabó cancelando, o sea, muchos otros tratamientos de este tipo se vieron como, bueno, se vieron que ni ayudaban y creo que hasta empeoraban ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué se cancelaron al final? Bueno, el psicoanálisis, No, el psicoanálisis no. el psicoanálisis lo que hicieron fue proscribirlo, con la excusa de que exaltaba los instintos más bajos del hombre y todo estaba muy sexualizado y la conducta humana era mucho más rica, pues empezaron a desarrollar ahí no hay más que ver las publicaciones de la época, ¿no? El psicoanálisis proscrito hasta el año 59, prácticamente hasta que desaparece Vallejo Nájera, es cuando se empieza a publicar en ediciones de lujo y no era accesible a cualquiera, aún tuvo que llegar la transición, ¿no? Pero esta era la visión. Lo uno era subversivo por una parte, lo otro era potencialmente peligroso, porque ¿y si el alma no estaba en ningún sitio? Entonces el bisturí, hay un personaje que resume muy bien esa contradicción, que yo lo tuve de catedrático aquí, que era Barcia. El hombre murió a los 103 años, era un sabio. O sea, Barcia era un sabio. Yo, no sé, se jubiló el año que llegamos nosotros, pero era una eminencia, ¿no? Y era tan católico como cirujano, y neurocirujano, fue introductor en España y era un sabio de la anatomía, en fin, de muchas disciplinas, ¿no? Pero no encajó bien esa intromisión de la Santa Sede y lo hizo con una frase irónica muy suya, decía: si el alma puede sobrevivir a la muerte, no es exagerado pensar que también puede sobrevivir a la lobotomía, ¿no? O sea, curioso, ¿no? Pero ese tipo de contradicciones se dan desde el punto de vista ético y deontológico. Por eso no es extraño que siglos atrás un gran filósofo como Kant decía que los médicos sobraban para atender los problemas mentales, que eso era una cuestión de filósofos. Por eso estudiaste filosofía también. Dijiste, mira, a ver si entiendo también. Yo en la filosofía buscaba una amplitud de miras mayor, yo buscaba más cultura, buscaba
ver qué aportaban los pensadores, los grandes pensadores de, de Occidente, o en las tradiciones más alejadas, desde Oriente, pues qué nos enseñaban sobre el ser humano, porque todos sabemos que hay terapias alternativas que hoy están de moda, o prácticas orientales que a mucha gente pues le dan autocontrol, equilibrio, salud y paz. Entonces, todo eso bienvenido, ¿no? Pero la filosofía es la madre de las ciencias. Es decir, todas las ciencias se benefician de que haya detrás un espíritu inquisidor que pregunte, ¿y esto por qué? ¿Y esto, Claro. esto Un será curioso, siempre? ¿no? Detrás. Hombre, sí, hay autores. Popper, ¿no? La teoría de la falsabilidad de Popper decía que la filosofía avanza a base de demostrar errores, no verdades, ¿no? O sea, la ciencia, a medida que construye un modelo teórico, ya hay que estar fabricando el siguiente que lo ponga en cuestión. Y así pasó con la teoría de la gravitación universal de Newton o con la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Entonces, la filosofía siempre tiene que estar a la zaga de la ciencia, remover todo ese saber, no permitir que se instale de una manera cerrada y hermética, y estar siempre abierta a nuevos enfoques. Lo mismo que cualquier médico, yo creo que tiene que estar siempre abierto a admitir ante cualquier paciente pues que a lo mejor no ha seguido el mejor camino y estar dispuesto a renovar y, en fin, estamos al servicio. Justamente eso quería comentarte, porque yo creo que hoy en día ha desaparecido un poco lo que es la curiosidad científica, sobre todo en medicina. Creo que los médicos siguen algo pautado, algo ya como preestablecido por términos generales, o sea, lo que se les enseña, y no se cuestionan las cosas, o sea, no intentan salirse un poco. Antes para mí un médico era un sanador, ¿no? Una persona que buscaba solucionar un problema. Ahora parece que es una persona que simplemente busca paliar un efecto secundario que tú tienes, algo, y hasta no busca una solución. Y tampoco se la cuestiona, o sea, le dicen, oye, prescribe esto, que esto, pues mira, le quita el síntoma, y lo hacen, y ya está. Como que son aliados de la farmacéutica, pero no son, digamos, sanadores del problema real que debería de ser. Y creo que en psiquiatría un poco lo mismo. Hoy en día se medica un montón. O sea, yo creo que hay patologías. ¿Tú crees, o sea, tú a nivel personal crees que se medica demasiadas patologías que a lo mejor no se deberían de medicar hoy en día? Sí. Por ejemplo, TDAH, Estoy de acuerdo en eso. El TDAH es un abuso. O sea, a mí eso me ponía malo porque, claro, bastaba que salieran en la prensa o en los telediarios que ha aparecido un tratamiento contra la timidez. Se llenaba. Claro, eso está mal dicho, está tendenciosamente explicado. Y el TDAH es una etiqueta que se le coloca hoy a tantísimos chavales inquietos, traviesos, que todos hemos conocido y hemos compartido con ellos en las escuelas. Y entonces medicar todo eso, que tiene sus efectos secundarios, es esclavizar a la gente, y solo hay alguien que se beneficia ahí, que es farmaindustria, que saca pingües beneficios. Entonces, yo no digo que algún niño, ciertamente muchos se han beneficiado, pero los que están objetivamente diagnosticados, ¿no? Y lo mismo pasa con el consumo de los ansiolíticos y las benzodiazepinas, y a poco se descuide uno, pues ya se esclaviza a que no duerme si no lo toma. Hombre, bendito sea el tratamiento que ayude a que uno pues pueda, por lo menos de una manera económica, ayudarse en momentos de crisis que todos podemos pasar, claro. Pero de ahí a la manera en que se induce, hay remedios naturales que son los primeros que hay que probar. La primera obligación del médico es no perjudicar. Esa es lo primero que aprendemos en la facultad al llegar, ¿no? Lo primero, no perjudicar. Ayudar cuando se pueda, ¿no? Y luego, pues, acompañar y todo eso siempre. Lo que pasa es que hoy yo creo que se abusa demasiado de las herramientas diagnósticas y del protagonismo del clínico. Es decir, a veces un paciente lo que necesita es que se le escuche y se le acompañe en su proceso para que él mismo entienda lo que está pasando y él casi vaya saliendo, como hacía Sócrates con la mayéutica, es decir, va acompañando al paciente que sea él el que deduzca
su propio núcleo de contradicción. Si eso se consigue, fantástico. Ahí falta tiempo, falta tener preparación y luego, claro, cuanta más gente tienes que atender, menos te puedes dedicar así. Por eso muchos resuelven la papeleta no saliéndose de su perfil clínico. Es decir, entra uno y ya le están pidiendo ahí pruebas, baterías, analíticas, no digamos ya pruebas de neuroimagen, de radiología, de técnicas más avanzadas, de resonancia. Eso es a veces un abuso, ¿eh? Y al paciente se le tapa la boca ahí entre los fármacos y este tipo de avasallamiento clínico, ¿no? ¿Y en qué pueden perjudicar, por ejemplo, los medicamentos justamente, por ejemplo, para la depresión o para el TDAH? O sea, ¿cuáles son los efectos secundarios que suelen tener este tipo de medicamentos a la hora de, pues, de tratar bueno, no sé si tratan realmente los medicamentos, no tratan, ¿no? Simplemente palian los efectos adversos, ¿no? De la A ver, eso sintomatología. afortunadamente se va perfeccionando, pero tratamientos manejamos todos. Pero claro, uno cuando prescribe algo debe de estar pensando en el paciente, en lo que le va a ayudar y siempre abierto a cambiar, porque el que manda al final es el paciente, que es el que se lo toma, ¿no? Entonces, uno puede venir con un cuadro depresivo y hay que dar inhibidores de recaptación de la serotonina, que tienen unos efectos secundarios, qué sé yo, en la función sexual, en el apetito. Hombre, es obligación nuestra hacer balance con el paciente en qué mejora y en qué medida esto se puede solapar, por cuánto tiempo, porque hay pacientes luego que quieren volver a su normalidad. Otros no, otros dicen, no, a mí no me toque usted esa pastilla, que esto me está yendo muy bien y yo hacía mucho que no estaba así. Pues yo creo que lo humilde es que el médico se ponga al servicio del paciente y vayan juntos viendo esa... ¿Y crees que hay suficiente seguimiento para hacerlo a un paciente, pues ver si realmente le funciona, si hay que hacer un cambio, si hay que modificar algo? Porque sí, claro, si se hace, por ejemplo, cada 6 meses, yo creo que 6 meses es un tiempo, bueno, no sé los plazos que son, pero es un por tiempo ejemplo, largo para... Sí, pero los tratamientos depresivos, en eso sí que hay consenso, ¿no? Los que manejamos hasta hoy, y bueno, yo ya llevo 10 años jubilado y ya estoy aparte de la clínica, pero bueno, sigo teniendo curiosidad y procuro estar al día, ¿no? Entonces, eso era lo estándar. Un cuadro depresivo reactivo de mayor o menor gravedad, pues si se decide a dar el paso de emplear ansiolíticos y antidepresivos, los antidepresivos tienen que mantenerse un mínimo de 6 meses, porque el primero se pasa entre la fase de escalada, que empiezas con dosis más baja, y luego ya cuando se consigue una dosis estándar no se debe quitar a los 2 meses, porque entonces está comprobado estadísticamente. Y además hay que confiar también en los servicios de farmacovigilancia que en cualquier sistema sanitario existen para que se puedan sacar estadísticas, se pueda establecer un consenso. En eso hay que pensar en el bienestar del paciente, ¿eh? Luego ya la educación del paciente también es otro cantar, ¿eh? Porque, no sé, el sistema empuja a veces a esa masificación y a crear dependencias. Pero bueno, yo en general quiero pensar que ayudamos, ¿no? Y si no, siempre es obligación nuestra estar muy dispuestos a corregir. Tengo una duda porque, por ejemplo, en la depresión, que creo que hoy en día bueno, hay mucha gente que abusa, yo creo que del término de depresión, ¿no? Tengo una depresión. O sea, yo creo que, o sea, obviamente hay depresivos crónicos, ¿no? Que no como tal siempre están depresivos y hay gente que simplemente está triste. O sea, hay momentos de tristeza en tu vida, por lo que sea. ¿Cómo se identifica eso? Cuando es un depresivo crónico y cuando es simplemente una persona pues triste, momentánea por... Sí. Hombre, es difícil, es que claro, cada persona tiene un dintel de fragilidad emocional o de sensibilidad. No todo el mundo está en las mismas condiciones para competir, por ejemplo, en el mundo laboral, que es una fuente de estrés importante, ¿no? Hay gente que se ahoga en un vaso de agua y hay gente que aguanta lo que le echen, ¿no? Pero luego está los factores también de convivencia en casa, de relaciones, los apoyos que uno tenga.
si tiene otros espacios en los que se realiza, no solo ya en el trabajo. Y claro, el paso a una situación clínica es siempre consecuencia del desbordamiento de todas esas circunstancias, ¿no? Pero no hay reglas oficiales, ¿no? Lo deseable que sería pues que todo el mundo tenga el estímulo de superar una y las crisis que vengan detrás, pero no todo el mundo puede. Y luego hay gente más frágil que tiene recaídas, gente que está peor, tiene menos soportes, y luego hay también quien abusa de la baja, quien abusa de la fragilidad y quien recurre a ampararse en el sistema. Y claro, esas personas lo que están buscando también es una renta y la complicidad del sistema asistencial, ¿no? ¿Pero cómo se puede evaluar de alguna manera para obviamente evitar también fraudes del sistema? Es que yo creo que ahí es caso a caso. Otra cosa es que hay unos protocolos establecidos, no sé. Igual que los urólogos dicen qué patología de la próstata la ve el de cabecera y cuándo debe ser competencia del especialista y cuándo debe ser competencia hospitalaria y tal, pues en lo nuestro lo deseable sería que se distinga entre el escalón más bajo, que es el trastorno adaptativo. El trastorno adaptativo nos puede pasar a cualquiera, pero hay gente que encaja tan mal una ruptura con la novia que es capaz de hacer una barbaridad, ¿no? Claro. Y otras personas, pues, no sé, es muy difícil medir eso igual para todos, ¿no? Lo que sí debe hacerse es una campaña permanente de educación para que la gente sepa lo que es competencia de los servicios especializados y lo que no. Esto antes estaba muy claro. Es decir, yo me formé en el psiquiátrico de residente, ¿no? Y allí lo que entraba ya venía filtrado porque son patologías más. Pero cuando empezamos a trabajar fuera, al modelo comunitario, que ese sí que es un hecho que nos tocó protagonizar a mi generación, pues claro, nos tocaba denunciar primero que el psiquiátrico tenía los mismos defectos que el manicomio. Cambiaba la el nombre, ¿no? Sí, cambiaba la apariencia externa. El manicomio tenía muy mala resonancia, ¿no? Porque estaba asociado a violencia, claro, a malos tratos, a secuestro, a complicidad entre médicos, monjas y una rutina dañina para la persona que entraba. Allí, entrar en el manicomio era muy fácil, pero salir costaba mucho. Tenías que dar con gente que se preocupara de ti, que conectara con la familia y que hiciera un camino de salida, ¿no? No era una cosa decir, ahí me han dado el tratamiento mágico. ¿A raíz de qué se cerraron los manicomios? ¿Fue por derechos humanos, por defender eso o por qué fue? Sí, yo creo que, por ejemplo, la generación nuestra en los 70 había unos 40.000 internos en los psiquiátricos de toda España. Unos eran modernos y la mayoría antiguos conventos, antiguos monasterios, eran sitios inhóspitos y ahí era difícil que alguien se pudiera curar, porque además si entraba para años y años, ¿no? Pues entonces en Europa, eso era, en nuestro caso, era un reflejo de cómo era el país. Es decir, que en el franquismo, si no había libertades democráticas, ¿cómo las iba a haber en las cárceles, en los manicomios, en los asilos, en los reformatorios? La situación de la mujer. Todo lo que estamos sabiendo ahora de la red del patronato, eso es terrible. El patronato de protección a la mujer era una red de manicomios, reformatorios, regidos por monjas y dirigidos por psiquiatras cómplices, y eso ha estado funcionando hasta 1985. Es que es fuerte, Y ahí se producía desde el ingreso involuntario en los 70, pues de chicas minifalderas que contestonas o que se marchaban de casa, no sé, se tomaban libertades que no estaban permitidas y automáticamente se las calificaba de prostitutas, de drogotas, y se las encerraban en reformatorios. Y si alguna se quedaba embarazada, además se iba sin su hijo, porque eso directamente
Lo adoctrinaba, ¿no? También lo cogía. Claro, claro. Es que eso es muy, muy grave. Pues eso era, digamos, coetáneo de los manicomios españoles en la época. ¿Y cómo es el modelo comunitario? O sea, ¿en qué consiste realmente? Que los soltaron, sí. cuando se cerraron los manicomios, soltaron a todos los, vamos a decir, locos y dijeron, sois libres. Bueno, no fue, no fue así, pero la versión que daba la prensa reaccionaria, sí. Es decir, estábamos hablando de que el psiquiátrico y el manicomio no tenían una gran diferencia, porque el modelo era el mismo, ¿no? Que es un espacio de concentración. Es decir, es ir recogiendo así, por comarcas, por pueblos, por barrios, a los que salen de lo normal y acaban ahí porque no tienen alternativa de soporte familiar o... no digamos ya aquí. Vulnerable, ¿no? Sí, pero también a veces había intereses, había el marido que se quitaba de encima a su mujer y conseguía que ingresara y ahí se ponía ya peor para irse con la querida, por ejemplo. Esa complicidad se daba, eso lo hemos visto en las historias clínicas, y la que se rebelaba contra eso, de repente, tantas de 10 electrochoques, y está mucho mejor, ¿no? Se queja menos, se pinta menos. En el psiquiátrico no tenía mucho que mejorar en relación al manicomio, salvo la apariencia externa. Y que éramos gente más joven y que teníamos, digamos, no sé, otro tipo de convicciones ideológicas y nos negábamos a esa complicidad con el orden ilegal que entonces había, ¿no? Porque estaba la ley de peligrosidad social hasta el 78, patologías como la homosexualidad. Claro, los que no participábamos de esas opiniones, ¿cómo íbamos a prestarnos a estar dándoles tratamiento a gente que pensábamos que no estaban enfermos, ¿no? Bueno, pues eso y muchas cosas más chocaban con la Europa del momento. El Faro estaba en Italia, estaba en Inglaterra o estaba en Francia. Había, sobre todo a partir de medio siglo, desde los años 50, 60, se empezó a cuestionar fuertemente. ¿Eso fue en toda Europa o en todo el mundo? No, en la Europa occidental. Pero particularmente el faro nuestro era Italia, porque allí había un psiquiatra muy carismático, que era Franco Basaglia, que este hombre pues consiguió convencer al Parlamento italiano de que se creara una ley específica prohibiendo el ingreso en el manicomio. Y eso es lo que queríamos nosotros también, solo que estábamos en el franquismo. Estábamos en una dictadura, y ¿por qué el manicomio iba a tener más libertades cuando no había ni sindicatos, cuando no había ni partidos, ¿verdad? Pues, pero bueno, en esa lucha estábamos nosotros desde el espacio marginal. ¿Y no había miedo de que, por ejemplo, te desacrediten y digan, oye, pues no vale, como no opina lo mismo y va en contra de lo que se está imponiendo, pues desacreditado fuera? Bueno, éramos una minoría. Una minoría y ahí, claro, se nos ponía fama de pasotas, de... no sé, que estuviéramos allí haciendo una subversión, y más bien los que se desacreditaban eran los otros, porque la mayoría sí que eran muy uniformados y asumían su papel carcelero perfectamente, ¿no? Claro, era inevitable el choque ideológico y de ahí venía pues todas las formas de agitación y propaganda que se hacían en la época, en los 70 finales, ¿no? Entonces, al final se buscó la solución más cercana a lo que era el modelo europeo, que era, es decir, la reforma tenía 3 pilares. Uno, sacar a los enfermos afuera, para que se pudieran, a los que estuvieran en condiciones, con sus familias, pero claro, con una paga en el bolsillo, una pensión, en vez de... Y eso hacía magia, porque muchas familias así sí lo recogían. Otras se aprovechaban de su encierro para quedarse propiedades suyas, ¿no? Crear unidades de agudos. Hoy en cada hospital general hay unas 20, 30 camas donde se atienden los cuadros agudos que preguntabas al principio, ¿no? Es decir, una depresión, un intento de suicidio. Muy grave, ¿no? En plan, o un trastorno alimentario, es decir, un brote psicótico. Eso se atiende hoy ahí y sale cuando está en condiciones de seguir atendiéndolo fuera. Para eso creábamos centros en las cabeceras de comarca, centros de salud mental. Entonces, todo esto es el modelo comunitario, es prevenir y facilitar
las salidas de los que injustamente están encerrados. Y los que justamente están encerrados. Los que justamente están encerrados no es porque hayan sido más malvados, son personas que a lo mejor no se encuentran, no tienen Claro, condiciones. imagínate una esquizofrenia o algo así que pueda afectar Bueno, la también. esquizofrenia ha mejorado bastante con los tratamientos, pero es un No, puedo imaginar, trastorno claro. mental grave. Pero, por ejemplo, oligofrenias, no sé, cuadros de retrasos de personas que no se van a poner bien nunca, pues a lo mejor lo que necesitan no es un manicomio, sino un sitio, un espacio comunitario, talleres donde les, no sé, cercanía a la integración social y protección tutelada. O sea, era diversificar. Lo mismo que hablábamos de lo que había que hacer en los manicomios, pues pasó aquí con los psiquiátricos, ¿no? Hay pacientes que perfectamente se les puede atender fuera, en los centros de salud mental, con un buen respaldo de los ayuntamientos, desde los servicios sociales, para que no les falte nada, para que tengan talleres donde acudir es decir, no es dejarlos ahí, sí, pero es que la prensa reaccionaria decía eso, ¿no? Que si los locos deja de abandonados, Vétera, ¿no? Su como suerte si y ya todos está. fueran peligrosos, como si los psiquiatras fuéramos aún más peligrosos que... y era una demagogia que hacía mucho daño. Porque un solo caso de esos que aparece en el telediario de alguien que ha hecho alguna gorda, pues hace daño a tantísimas personas que están por el mundo. Y en la época eran más de 300 millones de personas en todo el mundo estaban en ese. Ahora hay muchos más, ¿no? Pero esos 300 millones, la mayoría no son capaces de matar una mosca, o pueden serlo lo mismo que seamos los demás, ¿no? Entonces el mito ese de la peligrosidad se extiende, es contagioso y genera el rechazo, el estigma, y eso hace mucho daño. Entonces, por eso entiendo que estos colectivos que decía antes, ¿no? O sea, a mi generación le tocó criticar el psiquiátrico y ayudar a montar la comunitaria. Y a los que están hoy en activo les toca perfeccionar el modelo comunitario, no dejarse llevar solo por el modelo biológico orgánico que es el que se da en los hospitales, porque claro, cuando uno entra ahí se le hace un chequeo de arriba abajo, a veces salen cosas, ¿no? Y siempre hay que estar abiertos a que los avances diagnósticos y terapéuticos se puedan emplear. Cuanto mejor diagnosticado y tratado esté el paciente, mejor nos va a todos, ¿no? Ahora, hay otros pacientes que son problemática social, abandono familiar, escasez de recursos y sobre todo alienación institucional, que es digamos, el síndrome del que se contagia todo aquel que lo encierran una temporada. Y cuando nosotros tratábamos en Vétera, los que venían de Jesús habían pasado más de la mitad de sus vidas ahí encerrados en un sitio de mala muerte. Luego no te puedes reincorporar. ¿Quién se puede poner sociedad, bien claro. así? Eso es. Entonces, yo creo que cada época lo más científico y lo más humanitario es en cada época estar abierto a revisar lo que hay, a mejorarlo y a inventar cosas nuevas que realmente sirvan a la gente y que nos sirvan a nosotros y les sirvan a ellos. Por eso muchos hoy nos dan lecciones desde esos colectivos que hay de cada vez de más tipos, por barrios, de mujeres, de pacientes de cierto perfil, hacen talleres de creatividad artística, safaris fotográficos y te hacen unas lecturas de la convivencia urbana y paseos por la ciudad que nos enseñan mucho a todos. Porque claro, estamos hablando todo el rato de esta dimensión del enfermo y el médico, pero ya hay un aspecto que me ha interesado siempre mucho, que es el de la creatividad. Es decir, la historia de la humanidad está en deuda con tantísimos y tantísimos pacientes que gracias a consecuencia de esa enfermedad pues desarrollaron una creatividad excepcional en el talento musical, en la poesía, en el cine, etc. Pintura, cualquier cosa, en verdad. ¿Verdad? Sí, claro, Entonces, eso hay que potenciarlo siempre, porque a veces un paciente, pues, si lo sacas de ese núcleo cerrado en el que está en su convivencia familiar o aislamiento de barrio o el rarito de la escuela, te encuentras personas que tienen un mundo interior riquísimo
Y esa es tarea nuestra, saber facilitarlo. Encontrar, ¿no? Claro, Ese claro, punto. sí, pero Eso es pasa que mucho perdona que te interrumpa, con los autistas, ¿no? Hoy en día hay autistas que, claro, tienen como talentos para cosas específicas súper únicas, yo qué sé, por ejemplo, imagínate, para bailar, pues para la música, que de repente dices, hostia, esta persona no debería de tener ese conocimiento o esa facilidad, y de repente cogen, por ejemplo, temas musicales, yo qué sé, que te puede interpretar canciones prácticamente sin haber tocado, por ejemplo, imagínate un piano, ¿no? Y de repente dices, hostia, ese talento de repente ¿a dónde sale? pues eso es uno de los campos más fascinantes de la psicopatología, ¿no? Porque hay 5 grupos dentro de los trastornos del espectro autista y algunos de ellos tienen esas facultades innatas que son totalmente inexplicables, ¿no? Facilidades de memoria, de creatividad, de retener una información casi como la inteligencia artificial, ¿no? Entonces eso es un campo apasionante para los investigadores de hoy, ¿eh? Ojalá nos descubran muchas Te cosas. quería preguntar, mira, del tema de investigación, claro, me imagino que habrá habido alguna, o sea, bueno, un momento histórico justamente así turbio donde se investigó bueno, sí, se investigó, se experimentó con personas amoralmente y que se hayan descubierto cosas que, por ejemplo, si no se hubiese hecho, aunque fuese amoral, si no se hubiese hecho, no se hubiera descubierto. Habrá pasado, ¿no? Habrá habido pues, casos de ese tipo de investigaciones, de ese tipo de experimentos. Sí, y abusos. Estoy pensando en algunas personas que, por ejemplo, en el cine se ha reflejado muy bien ese drama, ¿no? Como Frances Farmer, la actriz, o aquella de Jane Campion, una escritora que estuvo a punto de someterse a leucotomía. Es decir, mm, yo creo que de esos casos lo que nos toca humildemente es aprender. Aprender por el bien del paciente, por ayudarles mejor, por no causarles daños irreversibles y luego pues son un foco de luz para los demás también, ¿no? Aprendemos, no cabe duda, de los pacientes. Yo creo que nosotros hemos aprendido mucho más que en la facultad de los No, catedráticos. seguro, la práctica al final, Sí, ¿no? sí, pero como no lo podemos separar de la ideología, como decíamos al principio, cuanto antes olvidáramos el sesgo ideológico que tenían aquellos primeros catedráticos del franquismo y que después lo mantuvieron en los 60 y 70 igualmente, ¿no? Porque ellos estaban contaminados de esa moralina y de esa visión reaccionaria del loco por aquí, el manicomio por allá, y sobre todo la clínica privada para obtener pingües beneficios, ¿no? Pues de ahí teníamos poco que aprender nosotros. Por eso creo que el manicomio sí que es una alta escuela del saber humano y de la condición de las personas, ¿no? Y eso no se te olvida nunca. Por eso tiene que estudiar un poco la historia, ¿no? Porque como ya no existe como tal, tiene que aprender de lo que ya existió, ¿no? Para no repetir errores o para aprender justamente para poder mejorar de cara a futuro. Y luego tratar de comunicarlo, porque claro, todo lo que has ido aprendiendo, que yo en ese sentido lo veo como un privilegio, pues un pasito más allá es comunicarlo, escribirlo, publicarlo, hacerle ver a la gente lo que hemos aprendido y estar eternamente agradecidos a ese tipo de enseñanzas que no las tienes en otro sitio, ¿no? Quiero meterme un poco en un berenjenal de actualidad, ¿vale? Y es en relación un poco al tema de la identificación personal. O sea, las personas que se identifican con géneros opuestos, con géneros que se han inventado o no existentes, o género fluido, cosas de estas que hoy en día se llevan tanto, ¿no? Hoy háblame de ella, hoy soy él, y cosas así por el estilo. Bueno, y ahora hablaremos también de otra cuestión, pero ¿qué opinas al respecto de esto? O sea, ¿por qué surge, a raíz de qué? ¿Es una necesidad humana o es una crisis existencial por falta de un objetivo o algo? O sea, ¿por qué salen estas cosas? ¿O es una patología real? Bueno, Opinión personal tuya también. no, patología se consideraba, yo creo que eso ya se va revisando. En casos más elementales, por ejemplo, la homosexualidad estaba denostada totalmente hasta los 70, que es cuando
desaparece de las clasificaciones internacionales de enfermedades, ¿no? Precisamente en Estados Unidos dan ese primer paso, no sé si fue en el 76, y luego ya fue cayéndose de los modelos de clasificación internacional de enfermedades, ¿no? Pero siempre se colocaba otra coletilla, no se hablaba de homosexualidad como patología, sino de disforia de género. Y luego ya el fenómeno trans. Yo qué sé, es que es muy difícil entender eso. Yo creo que estamos al servicio del ser humano, al servicio de la vida. Y la vida es corta. Entonces, cualquier persona que no se sienta bien en su cuerpo y con su mente y con su concreta sensibilidad y tal, a mí me parece que la medicina está a su servicio para ayudarle hoy. Porque los primeros casos que había hace 50 años o 75 de cambio de sexo acababan fatal, ¿no? No había recursos, entonces se experimentaba con los tratamientos hormonales o una cirugía no tan avanzada como hoy, ¿no? Pues nos cueste más o menos comprender esas situaciones, nuestra obligación es ayudar. Sí, pero yo entiendo que se quiera ayudar y eso me parece perfecto. ¿Pero crees que se debe normalizar? O sea, que se vea como algo normal. Hombre, normalizar es permitirle a la persona que establezca su propia norma y se ajuste a ella. ¿Quiénes somos los demás para decirle a alguien cuál es la norma a la que se tiene que acomodar, ¿no? Por ejemplo, en caso de los cambios de sexo, que se permita, por ejemplo, que los niños decidan siendo niños, de ese tipo de Los cosas. niños no tienen todavía madurez como para tomar esas decisiones. Hay unos protocolos establecidos en cada comunidad. Yo creo que eso es lo correcto. Tiene además que hacerse de la mano entre especialistas y juristas para no crear situaciones explosivas en la convivencia de las familias, ¿no? Y evidentemente un niño aún no está en condiciones. Debe de tener un acompañamiento en la época, debe de descartarse si hay patología endocrina, por ejemplo, y hormonal, pero llegado el caso y a una mayoría de edad, pues hay que seguir y sobre todo lo que hay que hacer es revisar continuamente esos protocolos, ¿no? Pero vamos, ese desemboca ahí en problemas éticos y deontológicos serios. Porque es que hay gente que se quita la vida por, por el sufrimiento que arrastra en su casa, Claro, no sentirse también comprendido, no sentirse en su propio cuerpo, ¿no? en el Claro. colegio. Es decir, hay gente y eso es obligación nuestra hacer lo que sea para evitarlo, ¿eh? No, por supuesto. Entonces, no sé, también he visto casos contrarios, gente que antes de los 14 ya estaba muy decidida, sobre todo porque hay mimetismo de amigas o amigos en el cole y tal. Hay un aspecto cultural, más hoy con las redes sociales, ¿no? Y hay que mirar con lupa cada caso, ¿no? Porque luego hay gente que ha tratado de volverse atrás y en medio se genera mucho sufrimiento en las familias, en los padres. No sé, yo creo que cada caso hay que mirarlo con mucho detalle y equipos especializados. No es ya, ni siquiera es el psiquiatra que me toca, no, es equipos que se encargan de examinar eso con detalle y de ver lo que es más pertinente. Pero lo de que se quiera imponer de, por ejemplo, que los niños puedan decidir, o sea, es que eso es lo que me parece un poco turbio y preocupante, de que se puede permitir que los niños desde niños puedan hormonarse, puedan decir, oye, Yo creo que hay unas edades límite, no hay niños bueno, actualmente, pero yo creo que está, o sea, como que creo que también es parte política, no sé por qué razón, no voy a entrar ahí, de ciertos intereses para que justamente haya ese desequilibrio que es, bueno, no sé si es también desequilibrio moral o haya un choque ahí ideológico entre personas que están a favor de eso, porque he visto vídeos de madres diciendo que eres una niña o un niño y diciéndole a un niño que es una niña, ay, eres una niña, tal, a un niño de 2 3 años, o sea, ¿cómo le vas a decir, inculcar ese tipo de ideas si no sabe lo que es realmente? O sea, si es un niño, edúcalo como un niño y si él decide o percibe en algún momento de su vida que no se identifica o no se siente niño por lo que sea, ahí lo entiendo, pero yo qué sé, avanzada la edad, vamos a decir 15 años, 17, 18, que se vaya dando cuenta lo que es, pero un niño que tiene 3 años, 5, que no es consciente ni siquiera de sí mismo,
Yo creo que es un poco, para mí es un crimen como tal. Yo vería eso como irresponsable, pero es que no lo conozco yo en en esa Mira, si dimensión. encuentro vídeos te los paso. Para Sí, que... pero ¿de dónde salen esos vídeos? Porque es que hoy, como se hacen estragos No, con no, las o redes sea, no es sociales. de inteligencia artificial, obviamente que también No, lo no, sabrá. me refiero que quién hace ese vídeo. ¿Representa alguna, no sé, como aquí, por ejemplo, en Valencia, pues hay un comité que lleva eso y sé que miran con lupa cada caso, que incluso están asesorados por personas que pasaron ese Claro. proceso y que a lo mejor son las más sensibles para eh, entender bien cada caso, apoyar a los padres, pero a niños yo no me los puedo imaginar que haya padres que les creen esa confusión, porque eso puede Los hay. ser... Lo verdad es que los hay. Y para mí por eso es, de hecho lo estaba hablando con Alexandre Costa Sabate, que es un endocrinólogo, de que él lo comentó, dice, creo que para ser padre, o sea, haría falta un carnet, de que los padres pasasen un examen, porque hay gente que no está preparada, o sea, ni a nivel educativo ni a nivel mental propio ellos. Y creo que ahí es donde entramos en una especie de irresponsabilidad también de, pues, de cuestiones, yo no sé, si educativas o institucionales, donde se permiten ciertas cosas y yo qué sé, es que es un tema muy complicado porque es verdad que ahí pones una balanza. Donde entra el Estado a mediar, porque ya diría, no, ya no es tu hijo, es el hijo del Estado, entonces, claro, ya tiene que decidir mejor que tú lo que le conviene bien a tu hijo y lo que no, ahí es donde pueden entrar y alienar a tu hijo y adoctrinarlo como quieran. O realmente es tu propia responsabilidad y claro, tú no tienes que responder con nada ante nadie y es tu hijo y hasta ahí lo educas tú. Eres tú el completo responsable. Es un poco difícil de decir ahí, es un tema ético-moral, un desequilibrio. Sí, yo quiero pensar que ningún profesional es un irresponsable que vaya a meterse ahí a cizañar más en una familia que a lo mejor por muy desunida que esté, pues no lo deben pagar las criaturas, ¿no? Claro. Pero te voy a poner un ejemplo mucho más extremo que ese. ¿Hasta qué punto debe mediar el Estado, has dicho? ¿Tú sabes un caso muy frecuente que había entre las internas del patronato de protección a la mujer? Pues jovencitas a las cuales los que abusaban de ellas estaban en su propia casa. Era el padre o era el abuelo, que les obligaba a tener relaciones sexuales completas desde los 12 años o 14. Yo he tenido alguna paciente así, no del patronato, pero que a lo mejor no se habían atrevido a contarlo nunca a ningún médico y te contaba, y eso debe ser terrible, ¿no? Entonces, claro, ¿sabes lo que hacía el patronato en pleno franquismo? Que no en vano la presidenta era la mujer de Franco. Entonces, si una chica así se quedaba embarazada, la metían en uno de esos reformatorios de monjas, después ya cuando había parido, pues el niño se lo quitaban y la volvían a mandar a su casa donde tenía el violador, porque el modelo que tocaba defender era la familia española católica. Eso más fuerte no puede ser. Y era el sistema el que se encargaba de decir dónde tenía que ir esa muchacha. No te extrañe que alguna que otra se suicidaba, ¿no? Es decir, claro, son situaciones extremas de contradicciones. Eso puede pasar en ese régimen y en otro, pero como es el que hemos conocido, allí pasaba. Y una y otra vez se imponía ese modelo, porque era la familia española la que tocaba y ese era el modelo de normalidad. Aquí habría que ver ingresado en la cárcel es al padre, por ejemplo, ¿no? Pues no, lo pagaba la hija, o cuando el padre conseguía quitarse a la madre de encima, por ejemplo, con un ingreso o tal, entonces este estaba en la gloria, porque tenía a la hija a su disposición, sujetos totalmente amorales y perversos, ¿no? Terrible. Eso es lo que... A ver, yo creo que justamente en mecanismos de defensa de esas personas vulnerables hemos evolucionado mucho. Creo que aún queda, obviamente, y tal, para que haya facilidad y la gente no tenga tanto miedo a denunciar ese tipo de... Porque yo creo que es donde más
justamente donde menos se denuncia es cuando pasa en casa. Rollo, por no perjudicar a tu ser querido, ¿no? De alguna manera, o de lo que va a pensar la familia y tal, al final perpetúan ese tipo de comportamientos, ese tipo de, bueno, de maltrato, y la gente se calla, sobre todo obviamente las mujeres, aunque también los habrá niños y habrá de todo, que eso es lo que... También. Pero bueno, una mujer así ya no levanta cabeza, le han destrozado la vida, ¿no? No, por supuesto. Y un niño al que abusa el abuelo o qué sé yo, Claro. o el cura, ¿no? O sea, pues lo que estamos viendo Sí, ahí sí, con sí. todas las conductas estas pedófilas y perversiones dentro de la iglesia. Ahora se está empezando a conocer los miles de casos y se prestan a reconocerlo y a indemnizar. Pero el daño que se ha hecho ahí es irreparable, ¿no? Sí, he escuchado de casos donde si un cura se identificaba, o sea, se encontraba algún caso de estos, lo destituían, lo metían en otro sitio, lo Lo mandaban tal, cambiaban. pero Bueno, pero no se les no desaparecía del mapa, claro. ni se les aplicaba el Código Penal, Claro, se les exacto. aplicaba el modelo canónico, ¿no? Entonces, claro, se quedaba dentro de la iglesia, se tapaba con un cambio de sede, pero si nos hemos enterado aquí en Valencia del caso este del coadjutor de la catedral, ¿no? Bueno, que abusaba ahí de sujetos en situaciones frágiles, de inmigrantes, y bueno, pues hasta los 80 y tantos años este hombre estaba abusando de esa ahí en la calle Avellanas, ¿no? Hasta que uno de ellos, pues un día se vengó de él y se lo cargó allí, ¿no? Claro, entonces todo el mundo, todo el vecindario sabía qué costumbres tenía don fulanito de ir recibiendo allí. Claro, pero no cuestionaba nada a nadie. No, pues porque no sabe si les está ayudando porque tienen una situación frágil de inmigración, sin trabajo, sin dinero y luego sale lo que salía, ¿no? Tampoco puedes generalizar por uno, pero es que No, son tantos casos. Estábamos hablando de el Estado y sus instrumentos de control, ¿eh? Bueno, pues es clarísimo el papel que tiene la psiquiatría como instrumento de control de esa normalidad fronteriza entre la ley y lo normal y lo anormal. Pero la Iglesia ha sido una institución normalizadora de ese modelo, precisamente, ¿no? Igual que el ejército. En fin, yo creo que nuestra obligación es estar siempre atentos a recoger esta casuística y mostrar nuestro compromiso en ayudar a las personas, que es realmente nuestra motivación última. Y a veces la ayuda requiere también ser valientes y hacer campañas donde haya una claridad ideológica en esa denuncia. Para eso sirven también Claro, estos ese tipo de... programas, para Claro, eso sirve para la divulgar un prensa, poco. para eso sirve escribir libros y para eso hay que saber al lado de quién se tiene que poner uno. De hecho, te quería comentar porque en la actualidad, a ver, obviamente estos temas son muy duros y requieren de toda la seriedad que se pueda, pero me gusta un poco el tema humor, vamos a decir, de ver las partes un poco humorísticas, no tan... No por quitarle seriedad al asunto, sino simplemente pues darle un poquito de parte positiva, ¿no? Y hoy en día, no sé si te diste cuenta o te apareció algún vídeo, se habla mucho de los Terians. No sé si... Los Terians, creo que se escribe así, Terians. Personas que se identifican con animales, ¿vale? Que significa, imagínate, con un perro. Y personas que se ponen máscaras y van por ahí haciendo, pues, ladrando y cosas por el estilo. Que de hecho vi un vídeo de una chica que entró en un taxi, bueno, un taxi no, un Cabify o algo así. Y decía, y le empezaba al conductor, le decía wof wof y tal, y decía, pero tú eres la, yo qué sé, vamos a decir, Bea, no sé qué, y la otra, Bea, wof wof wof, y luego decía, no, me identifico como, dijo que era galgo español, tal. Si lo que no quería era pagar la carrera, Claro, ¿no? no, y dice, no, tienes que usar el Uber Pets o algo así, que es para los animales. Claro, el conductor también de buen rollo, pero claro, la otra como que me lleves la contraria, te muerdo. O sea, cosas por el estilo que son un poco absurdas. Yo creo que en otra época se habrían catalogado un poco como patología mental, a lo mejor.
Y hoy en día como que se normaliza y hay gente por ahí que se reúnen entre ellos, son grupos de gente que se reúnen por ahí, se ponen máscaras de perros y van por ahí paseando y no sé si oliéndose culos o que un Bueno, poco... no, Claro, reconozco me- que eso ahí no he llegado yo, no lo claro, pues controlo. ese tipo de cosas, ¿hasta qué punto tenemos que respetarlo, que una persona se identifique con X cosa y decir, oye, para un poco, darle una bofetada, aunque sea verbal, ¿sabes? Y decir, a ver, espabila, o sea, esto no es normal, Ya, pero eso, ¿sabes? hombre, eso es una cosa un poco excepcional, como no sean comandos así de agitación que han elegido ese formato o esa causa, ¿no? Para eso me recuerda un poco la época gloriosa del 68 y las revueltas europeas y contraculturales, ¿no? Con ese formato, igual que a otros les daba por ir pintándolo todo de blanco, en fin. Pero, pero yo creo que ya que te acercas a eso, tenemos un escaparate mucho más amplio en las redes sociales, ¿no? Claro, todo viene a raíz de ahí. Claro, o sea, yo por higiene mental no estoy en ninguna red social, excepto WhatsApp porque es útil para... sí. Pero no he querido estar nunca en ninguna. Hombre, veo YouTube alguna cosa también y participo en algún programa como este porque me parece que es una buena plataforma también para todo lo que estamos diciendo aquí, lo defiende uno donde sea, ¿no? Y seguro que mucha gente lo comparte. También salen odiadores de estos profesionales que se quedan con algo de lo que dices y no lo sé, pues yo, mira, lo asumo, ¿no? Pero pienso que esto le llega también a mucha gente y sobre todo que mi deseo es que esto haga pensar, reflexionar. Hablemos de pacientes o de profesionales, porque todo lo que estamos diciendo aquí enriquece la tarea, creo yo, ¿no? Pero en las redes sociales ahí se ve mucha psicopatología, es decir, no sé, el mundo de los influencers tiene una base de exhibicionismo narcisista por una parte y por otra también de encierro y de fracaso del modelo de relación social que mucha gente lo hace compatible, ¿no? Y lo compensa con TikTok o con... Sí, 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 por ¿Verdad? supuesto. Entonces, yo no sé, alguna satisfacción les debe reportar a la gente y algunos no solamente satisfacción, sino beneficios No, económicos muy grandes económicos muy también. grandes, como son toda la corte esta de Andorra, ¿verdad? Yo, francamente, ese mundo no le tengo simpatía, ¿no? Sí que me parece, claro, reconozco que hemos llegado, mi generación llega desfasada a todo esto porque a lo mejor si esto lo hubiéramos pillado nosotros hace 50 años, en vez de hacer panfletos y pintadas como hacíamos, ¿no? Pues nuestras campañas a lo mejor las hacíamos desde un espacio parecido a este y llegaría a mucha gente y invitando además a gente que lleva un discurso compatible y enriquecedor, ¿no? Seguramente sí, eso sí que lo entiendo y por eso alguna vez participo. Pero no es un mundo con el que yo simpatice. Me gustó que como dijiste higiene mental, porque como grupo, o sea, personalmente simpatizo mucho con ese concepto porque es verdad que veo mucha basura dentro de las redes sociales. O sea, exceso de información, además, información que, claro, que no, o muchas veces no contrastada, o gente que simplemente por el número de seguidores se consideran expertos en X área o incluso en cualquier área de la que hablen. Claro, opinan y como tiene tantos seguidores, tanto respaldo, la gente se lo toma como que es algo real. O sea, incluso las noticias falsas, tipo de cosas, y yo creo que es un gran problema porque mucha gente se ve influida por eso. Respaldo de mucha gente que son, bueno, el rollo de los likes, es decir, gente que se identifica con eso y pasa a ser no sé, tu sponsor, ¿no? De alguna manera te respalda y te divulga. Y, claro, eso es una consecuencia lógica también, lo mismo que si yo veo el intermedio y me gusta y lo recomiendo a la gente que sé que es afín a mi cuerda, ¿no? O por el contrario, otros no me interesan nada, ¿no? Eso yo creo que es una consecuencia de la cultura en nuestro tiempo y del protagonismo que han tenido los recursos audiovisuales y esta
posibilidad que dan las redes de que penetre uno en cada casa, ¿no? Y a nivel de patologías, o sea, ¿crees que están creando patologías en las personas justamente en las redes sociales? Por ejemplo, la misma depresión, por ejemplo, por exceso de comparativa con una persona que tiene una vida mejor que tú de cara a redes sociales. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque para mucha gente es su propia frustración les hace buscar modelos que a lo mejor no son alcanzables, porque hay otros que han tenido aciertos o que han tenido originalidad creativa y eso pues hará que mucha gente piense que eso lo puede hacer también o que en todo caso ya piensan otros por él, ¿no? Es decir, y la sobreinformación que has comentado antes yo creo que es otro de los males de nuestro tiempo, ¿eh? Porque, no sé, yo me he educado en la cultura de los libros, han sido mi pasión, ¿eh? Y ahí he encontrado mis fuentes de sabiduría. Y luego noto que en las generaciones siguientes eso no se valora. Y en cambio se valora mucho toda la cultura audiovisual, ¿no? Sí, es que ahora es muy fácil. O sea, ves, si quieres entretenerte, ves así los vídeos y hasta que te pares en uno. Y así, y te puedes pasar horas y no te das cuenta del tiempo que pasa. Y ese es el problema, yo creo que también de ahí viene el TDAH tan diagnosticado hoy en día, ¿no? Porque no puedes enfocarte en algo único. O sea, necesitas un estímulo rápido, un estímulo fuerte, constante, para mantener la atención. Por eso a la gente hoy en día le cuesta tanto sentarse a leer un libro, estudiar y tal. Yo creo que ese es un gran problema por eso también. Yo eso lo he visto en mi propia casa, ¿no? Pero bueno, yo tengo 2 hijos cineastas, ¿eh? Y ellos empezaron también, estudiaron audiovisuales, pero yo veo que por lo menos encontraron una salida creativa, ¿no? Porque al principio era en la cultureta de los amigos, todos iban desarrollándose a la vez. Y ellos ya hacen largometrajes y hacen, en fin, compiten dignamente en algunas convocatorias de premios nacionales e internacionales. Entonces, pienso que han sabido darle la vuelta a ese peligro que había de que se quedara uno en la moda influencer, ¿no? Y entonces ya es otro escalón, que es el de el cine como arte y, bueno, y denuncia social y hasta donde uno pueda llegar, ¿no? Por supuesto, hombre, yo les deseo mucho éxito, porque no es un campo fácil hoy en día, sobre todo justamente por eso, por el exceso de información y por lo difícil que es enganchar a una persona al público e interesarse, sobre todo por temas donde es un tema o crítico o algo formativo y tal, porque la gente busca puro entretenimiento, en términos generales, ¿eh? No hablo de todo el mundo, porque obviamente hay gente que le gusta aprender, le gusta curiosear, le gusta pues también leer y pues estar un poco atento a ciertas cosas, pero hay personas que simplemente es eso, es estar en la vida, digamos, flotando y bueno, lo que vaya pasando y ya está, sin tomar un rol activo. Y la forma de combatir eso es también dando una mayor trascendencia formativa, ¿no? El trabajo vuestro es muy interesante porque llega a mucha gente. Hay podcasts especializados en cuestiones de salud que estoy seguro de que ayudan muchísimo y compensan seguramente las carencias que tenemos desde el sistema sanitario, tanto público como privado, ¿eh? El privado tiene otros objetivos, pero en el público, pues, tu obligación es atender a todo el mundo y lo mejor que puedas, ¿no? Pero yo reconozco que a veces se crean situaciones viciadas que al paciente no le dan satisfacción a su demanda, ¿no? Entonces, desde otro tipo de espacios de debate, de discusión, Claro. pues yo creo que mucha gente ahí se ve reflejada, aprende y aporta cosas, ¿no? Y eso sí que es interesante. Ahí sí que veo que hay muchas posibilidades en vuestro trabajo, ¿no? Pues me alegro que lo digas y que lo veas así, porque al final mi objetivo también es un poco ayudar a la gente y también en que encuentren un espacio donde puedan aprender y, digamos, encender un poco de su sentido crítico, ¿no? De ver diferentes opciones, diferentes perspectivas de diferentes profesionales y, oye, pues criticarlo de su manera, pues adquiriendo un cierto conocimiento en ese campo. Pues en este campo, si tratamos de psiquiatría, por ejemplo, también me gustaría preguntarte a ti, por ejemplo, tú como psiquiatra, ¿qué recomendarías a una persona? Digo, persona normal, no profesional psiquiatra, sino de cara a salud mental. O sea, ¿cómo debería esa persona afrontar su salud mental? Priorizarse, no sé si en qué aspectos fijarse para que obviamente no se vaya pues, a términos de depresión o cosas por el estilo. A una persona
que no sea profesional. O sea, claro, no a un psiquiatra que vaya a tratar ese tipo de trastornos, sino a una persona, pues, como yo, particular, dirías, oye, pues cuida tu salud mental de esta manera. Yo creo que lo mejor es la interpretación más sencilla posible. Es decir, es que, claro, en el momento que colocamos etiquetas clínicas y no digamos ya si empleamos aún palabras más duras, pues ya le estás arrebatando al sujeto paciente el dominio de su propio malestar. Le estás poniendo una etiqueta y, por tanto, le estás concediendo a un experto el poder saber lo que le pasa, lo que tiene que hacer y tal. Sea el psiquiatra con su medicación o sea el psicólogo con la orientación que tenga, que hay muchas, ¿no? Pero yo creo que hay que empezar por el principio. Es decir, una persona tiene que tratar de entender por qué se siente así, qué es lo que le pasa. Volvemos a los 3 ejes del principio, ¿no? Si hay razón biológica o médica, pues está claro que hay que empezar por ahí. Psicológica, pues uno tiene que tratar de conocerse a sí mismo, eso lo sabemos desde los griegos, ¿no? Pero también es útil la visión que tengan los amigos, la familia, la gente cercana que te quiere, seguro que te puede ayudar muy bien, ¿no? A veces son estos mismos los que te perjudican, en cuyo caso hay que buscar un espacio ajeno, ¿no? Y luego el aspecto social, claro, en la medida en que uno tenga más soportes donde anclarse, pues menos va a estar comiéndose el coco con ver por qué estoy mal o qué es lo que me pasa, porque a lo mejor al mismo tiempo resulta que eres un trabajador, que tienes una actividad en tal colectivo, que eso también gratifica y le hace a una persona sentirse bien, no solamente si estoy bien o mal con mi pareja, sino, bueno, pues tengo otras dimensiones en mi mente que me hacen sentirme bien o mal. Y hay un espacio social que está en el extremo opuesto de la consulta médica y que es donde uno también se realiza, desde las aficiones que tenga hasta la creatividad, hasta otros colectivos donde es uno más. Y yo creo que eso es la primera recomendación, que uno cuando quiera ver si está así de bien o de mal, que sepa que no tiene por qué ser a través del TAC o de la resonancia magnética ni el tratamiento tal, sino qué echaría yo en falta, qué es lo que me haría sentirme mejor. A veces es desconectar y escaparse un fin de semana a la sierra o hacer un viajecito que siempre ha sido renovador, ¿no? Eso yo creo que es lo que yo añadiría de mi parte, que la gente busque un espacio de silencio también para poder quedarse a solos. Porque creo que es lo que falta, además me he dado cuenta yo también en mí mismo, hay veces que a lo mejor estoy con el móvil y claro, cuando estás con el móvil no estás pendiente de nada tuyo, o sea, estás completamente ajeno a tu ser, estás en otras cosas, o sea, estás, claro, pero nunca haces esa introspección tuya de conocerte, de, oye, ¿qué me gusta? ¿Qué quiero? ¿Qué busco? ¿Cómo me siento? Eso pasa desapercibido hasta que el momento que a lo mejor explota por lo que sea. Pero no te das cuenta hasta que te centras. Yo creo que la falta de silencio en la sociedad de hoy es grande y creo que el buscar ese espacio, ya sea para meditar, para irte, pues es como has dicho tú, a la montaña, a pasar un día, tal, simplemente eso, desconectas de la tecnología, hacer un poco de desintoxicación, liberar tu mente. Pues yo creo que debe ser brutal también para conocerte y justamente para no caer, decir, oye, pues si noto algo mal, por ejemplo, en mi pareja o lo que sea, siento algo extraño, pues no sobrepensar y a lo mejor hablarlo con la pareja, tal, en vez de estar dándole demasiadas vueltas. Creo que es eso, el momento de silencio, el pensar, el poner los puntos sobre las íes, sopesar y conocerse uno. No quiero retenerte más, te agradezco mucho por venir. Si quieres dar una última recomendación a un psiquiatra joven, ¿qué le dirías de tu parte? Yo le diría que ha elegido una disciplina muy bonita que le va a enriquecer mucho en la vida porque va a aprender mucho del ser humano y el ser humano es lo que más vale de lo que tenemos a nuestro alcance, más que toda la maquinaria, todo el poder, todo el lujo, ¿no? Pero le diría también que piense siempre que la psiquiatría necesita personas sensibles, que se sientan comprometidas con ese otro, con
con ese ser humano y que no deje nunca de aprender de lo que escucha, ¿eh? Que la verdad no está en el ordenador que nos han metido en las consultas a todos. Yo he hecho mucho de menos lo que hacía antes, que era mirar a los ojos a la gente, escribir notas cuando podía para luego entre visita y visita, ¿eh? Y ahora no, ahora el ordenador te obliga a que vayas ahí y eso lleva un camino final que es este diagnóstico, este y este tratamiento, este. Y luego los informes dichosos que nos pide todo el mundo, ¿no? Y que tristemente me entero ahora de que el último berrido es que los informes los hace la IA, ¿no? Ahora, claro, saca 2 puntos. A mí eso me parece terrible, porque si hay una especialidad en la que uno se tiene que mojar y comprometerse con la realidad de la persona que tienes delante, es el informe clínico. Claro. Y en el informe clínico, la IA pues seguramente maneja con sus algoritmos pues criterios estadísticos, los que predominan, y a lo mejor te hace un informe apañado. Pero si yo lo que quiero es ayudarle a esa persona a que consiga la pensión que pienso que es justa por la patología que tiene, pues el enfoque que tengo que hacer es más comprometido, es más social, ¿no? Y eso no lo pone la IA. La IA se queda, creo yo, con esos parámetros. Por eso a un psiquiatra joven yo le diría, escucha que tienes delante, aprende de él, que seguro vas a aprender mucho de cada mañana, ¿eh? Todos salimos cansados, pero al cabo de muchas guardias, de muchos años y demás, aprendes a conocer a la gente y creo que eso te enseña a ti también a saber qué actitud tienes que tener, ¿no? Sí, saber empatizar. Yo creo que ves lo que dices tú, la IA, que saca conclusiones, claro, las saca del X notas que tú pongas, pero no ve la expresión de la persona, no ve cómo es esa persona, no ve el tono. O sea, hay muchas cosas que no puede evaluar. Entonces, no puede tampoco saber el 100%, bueno, al igual, bueno, tú tampoco como ser humano, pero al final ese toque humano de real, de tú a tú, no lo puede tener. Claro, pero es que además da la casualidad de que la psiquiatría no es una ciencia exacta, ¿no? Es decir, no es como si hablamos de una patología cardíaca que bienvenidas sean todas las tecnologías que cada vez perfilen mejor ese diagnóstico y la solución terapéutica, ¿no? Pero en psiquiatría yo creo que ya es bastante con que el paciente confíe en ti y salga de la consulta sabiendo o dándote la oportunidad de que se va a tomar lo que le indicas, Claro. o vas a seguir cierta orientación psicoterapéutica, ¿no? Porque si no, mucha gente tal como viene se va, ni saca la receta, no sé, esperaba otra cosa. Bueno, nos manipulan también muchos, ¿no? Es la verdad. Pero bueno, yo creo que uno si tiene claro su compromiso, pues también encuentra un cierto beneficio terapéutico en la consulta, en la visita, ¿no? Yo he ido a peritar a juicios muchas veces y he ido a visitar a cárceles a enfermos. No tenía obligación. Pero lo que me parecía terrible era estar en una sala de juicio peritando, dando mi opinión clínica y ver al juez durmiéndose, por ejemplo, así. Yo miraba al enfermo, miraba a su abogado, miraba a la familia diciendo, Seguro que... levantaba la cabeza, conteste usted escuetamente y sin tecnicismos, y se dormía otra vez. Bueno, con ese tipo de personajes no es ya que yo lo haga mejor o peor, es que él no sabe que ese señor se está jugando una pensión que le han denegado 2 veces y tiene más derecho que un santo porque ha trabajado aquí o allá. En fin, seguro que lo que le va a ayudar más que lo que yo le receto es que pueda conseguir ganar ese pleito, ¿no? Es un ejemplo, pero Sí. me viene a la cabeza porque pues muchos pueden decir, ¿y yo por qué tengo que comprometerme ahí o hacer ese papel? Que lo haga la IA, ¿no?
Si lo hace la IA, a lo mejor no se lo Es da. que ahí es donde yo creo que la parte humana es donde tienen que jugar mucho juego. O sea, igual que por ejemplo cuando te para un policía por alguna infracción que hayas hecho, yo creo que también tiene que tener ese cierto miramiento, por ejemplo, humano, de oye, te multo, no te multo, en plan ponerse un poco en tu lugar, empatizar, yo qué sé. Una cosa es que tú le cuentes una milonga Ya. y diga, bueno, pues te suelto o no. Pero puede ser algo real que te vea, yo qué sé, imagínate, tienes prisa. Yo me acuerdo, me multaron por ir en patinete en un sitio donde no había gente. O sea, crucé por la acera, había un paso. A ver, había un carril bici al lado, es verdad, pero el otro era más corto. Y se pusieron en un sitio que yo no los vi. Y claro, y yo sé que mucha gente pasa por ahí en patinete y me multaron. Y claro, a mí me pareció un poco feo también. Es como que está puestos a posta ahí para multar porque saben que pasa ahí la gente. O sea, pasa gente en patinete porque era una acera que no pasaba gente caminando, pero era perfecta para ir en patinete. No molestaba a nadie y era, o sea, cruzaba, ¿sabes? Ellos cazan ahí con Y más ellos cazaban. facilidad, ¿no? Y es algo que me parece un poco feo. O sea, te pueden hacer una advertencia y a ver, no te digo, no pasa nada. Bueno, me han multado, es verdad que fue infracción mía, no lo reconozco y ya está. Sí. Pero creo que falta parte humana en general, ya no solo en ese tipo de cosas, igual que tú dices, pues imagínate, en un juicio, en cualquier cosa, o sea, tienes que ser un poco frío, pero también humano. Al final no dejar de ser humano, que eso es lo que tenemos, ¿no? Joder, somos humanos y tenemos que tratar con humanos. Cuando ya sea todo IA y todos sean robots y la IA trate con robots, pues habrá acabado nuestro mundo, pero claro, ya, por lo visto. Si es capaz de plantarle cara. Ya veremos, ya veremos. Bueno, tú lo verás, así que espero que cumplamos con lo que debemos. Pero bueno, por mi parte, te digo, mi objetivo es eso, que la gente pueda tener una visión crítica, aprender y ya está. Y agradezco mucho que hayas dado la oportunidad y hayas venido al podcast a divulgar y a tratar esos temas que obviamente son complejos pero muy interesantes. Claro que Te sí. agradezco por venir. Muchas gracias. Gracias a vosotros.